El Espíritu Santo es, pues, un precioso regalo comunitario de Dios. Nos entregó en el Espíritu Santo un precioso don para toda la comunidad de creyentes. Sin temor a equivocarme, amigo y amiga, buscador, creyente, le quiero decir que puedo definir la iglesia como la comunidad del Espíritu Santo. Nosotros somos identificados como el pueblo del libro, que es la Biblia, pero somos la comunidad del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es un regalo comunitario. El Espíritu Santo tiene como objetivo, óigame bien, la edificación de la iglesia. Jesús es el fundador y esa es la piedra fundamental, pero el edificador de ese cuerpo místico de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso en Pentecostés derramó sus dones. Yo le voy a invitar a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y este es un texto clásico en esto de los dones, en esto de Pentecostés, en este tema del Espíritu Santo. Y voy a ver 4 detalles. Número 1 en el verso 1. El primer detalle que quiero ver es que hay mucha ignorancia en el tema del Espíritu Santo. Verso 1. Pablo escribe: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primero, hay ignorancia en este tema. Mucha ignorancia. Hay algunos que lo tienen como en un segundo plano y hay otros que lo tienen demasiado enfatizado, ¿no? Que si usted de pronto no habla en una lengua extraña, entonces usted aún no ha sido convencido, sellado o habitado por el Espíritu Santo. Que la manifestación de un idioma, de una lengua, es la prueba reina de que usted es un creyente. No. Entonces Pablo, en primer lugar, dice, en cuanto al tema del Espíritu Santo, hay mucho de ignorancia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Una de las grandes ignorancias es pretender que todo el que habla en un lenguaje o tiene esa manifestación de lenguas es prueba de que es un creyente. No, señor, yo no hablo lenguas, no he hablado en lenguas. Hay una serie de lista de dones, no lo ignore. Algunos dicen que hay 19 dones, otros dicen que son 23 dones. Y uno de los dones es lenguas, que para mí personalmente no es el don más importante y no es la manifestación y la prueba de que usted es un creyente en Jesús. Número 1, no ignore sobre el tema. Después vamos hablando más acerca de este asunto. Número 2, verso 2, la importancia de este tema. El verso 2 dice: sabéis que cuando éramos gentiles, o sea, cuando no éramos creyentes, se nos extraviaba llevándonos como se nos llevaba a ídolos mudos. Primero, no ignore el tema. Segundo, la importancia del tema es que el Espíritu Santo no te puede llevar a ídolos, nunca, y menos a ídolos mudos. Usted ha escuchado que la persona que lee la Biblia y conoce de Jesús no tiene ningún tipo de devoción ni de ídolos, solo Jesús. Porque el segundo punto es ese: cuando nosotros vivíamos en este mundo sin la Biblia, sin el conocimiento de Jesús y sin la investidura del Espíritu Santo, nos llevaban a ídolos mudos, nos tenían engañado, al mundo lo están engañando. Todo aquel que conoce la palabra, ama a Jesús y es lleno del Espíritu Santo, no debe tener absolutamente a nadie entre cielo y tierra que no sea Jesús como camino, verdad y vida, y está convencido que sus pecados son perdonados, que es una nueva criatura, que Cristo vive en él, que tiene vida eterna. Entonces, primero, no ignore el tema. Segundo, la importancia del tema en el verso 2 es
que no nos deja extraviar, no nos deja llevar a religiones humanas, a filosofías humanas, a fábulas, a especulaciones. En tercer lugar, el Espíritu Santo tiene un solo tema. Y en esto yo quisiera que cuando usted tenga la oportunidad de mirar esta reflexión en la página web, que le invito a que la visite, www.josebrown.com, Brown tal como suena, B-R-A-U-N. Y allí voy a poner estos temas. Usted me visite y me haga su comentario. El Espíritu Santo en el verso 3 dice que hay un solo tema que vino Él a explicarle a los hombres y por eso le dio dones a los creyentes. Y dice el verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para que la gente no hable mal de Jesús, anatema, y para que única y exclusivamente llame a Jesús Señor. Como quien dice, en tercer lugar, la prioridad del Espíritu Santo, es prioritario este tema, es llevar a todos los creyentes sola y exclusivamente a la dependencia de Jesús, mi Señor y Salvador, mi único y suficiente Señor y Salvador, en ningún otro, no hay otro nombre. Pastor, ¿y qué pasa entonces con los de otras religiones o de otros ídolos o de otras creencias o de otras filosofías? Espero que el Espíritu Santo, que fue derramado en Pentecostés sobre toda carne, siga haciendo la labor de convencer al mundo de pecado, de no dejarlos extraviar a través de ídolos y que encuentren que Jesús es el Señor y el Dios único revelado del Padre que habitó entre nosotros y que nos da perdón y salvación y vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Mesías, que has enviado. Esa es la vida eterna. No ignore el tema, verso 1. La importancia de ese tema, verso 2. Que no nos extraviemos. Tercero, la prioridad del tema. Ahí está el verso 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dado para que nadie llame a Jesús anatema. Y en cuarto lugar, que me parece a mí que es importantísimo ese oficio, esa tarea que empezó el Espíritu Santo en Pentecostés, y es reunir a todos los creyentes en Jesús en un solo cuerpo, la iglesia. Por eso yo empecé diciendo que la iglesia se puede definir como la comunidad del Espíritu Santo, como la asamblea de los creyentes en Jesús, como el grupo de personas que no dependemos sino de Jesús y de su palabra para nuestra salvación. Y eso es lo que dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Verso 7, a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 10, unos hacen milagros, otros tienen discernimiento, otros tienen lenguas, otros tienen interpretación de lenguas. Todo eso lo da el Espíritu Santo para edificar la iglesia, el cuerpo, a los creyentes. Nunca un don del Espíritu Santo le ha sido dado a un creyente para uso egoísta y personal. Todos los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, que es todos los que creemos en Jesús. Por eso yo no creo en una persona que dice que tiene la unción del Espíritu Santo y vive solo, sin iglesia, como el llanero solitario. El tema es maravilloso en Pentecostés. 4 puntos para terminar. El tema del Espíritu Santo no debemos ignorarlo. Segundo, el tema del Espíritu Santo es para que no nos extraviemos. Tercero, el tema del Espíritu Santo es solamente mostrarnos y glorificar a Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es llena de Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo no glorifica sino a Jesús.
Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo es el que nos une en el cuerpo. Léase desde el versículo 4 en adelante y verá que por lo menos 20 veces en ese texto de Corintios nos habla del cuerpo, para la edificación del cuerpo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor a todos aquellos buscadores, el Espíritu Santo les toque en su alma para que podamos ser parte de ese cuerpo extraordinario que es el número de creyentes en Jesús para la salvación, el perdón y la vida eterna. Y un día Jesús vendrá por su cuerpo, por su novia que es la iglesia, y consumará la historia. Si no viene hoy, mañana nos encontramos. Bendiciones.